Gala. El primer proyecto que es sionista, de hecho, surge en el contexto no judío, se puede catalogar así, con Oliver Cromwell, y tiene mucho que ver con el surgimiento también de los estados nacionales. Para que no sepa quién fue Oliver Cromwell, a mediados del siglo XVII, en suelo inglés, un sujeto se le ocurre acabar con la monarquía, bueno, temporalmente, y crear no sé cómo llamarlo, un régimen puritano absolutista, totalitario. Ese fue Oliver Cromwell, que para Cromwell uno de los grandes errores históricos dentro de Inglaterra, pre-protestante, era que los judíos fueron expulsados en el siglo XIII, si no me equivoco. Entonces, una de las primeras medidas dentro del gobierno de Cromwell es traer de regreso a los judíos a suelo inglés. El problema es que los judíos, bueno, empieza a traer judíos que no tenían nada que ver con el contexto británico, principalmente de Países Bajos. ¿Por qué? Pues por la relación puritana entre los neerlandeses y los ingleses. Y muchos de estos judíos que proceden de los Países Bajos son en su mayoría judíos de origen español y portugués que habían radicado en Países Bajos después de que los expulsa la corona de Castilla, Aragón y posteriormente Portugal. Entonces los lleva Cromwell. ¿Con qué fin? En primer lugar, bueno, no lo menciona públicamente, era potencializar la economía, ¿no? Potenciar la economía, porque también está metido mucho los clichés, tanto judeófobos como de que el judío va a revitalizar tu economía porque son, digamos, están muy versados en cuestiones económicas, los prestamistas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero públicamente lo que intenta hacer Cromwell es llevar, en primer lugar, que los judíos lleguen a suelo inglés, se conviertan al cristianismo, por supuesto, al cristianismo protestante, y de ahí embarcarlos a Palestina, que construyen un tercer templo, nunca explican si es un templo cristiano o judío, y eso va a posibilitar el regreso del sionismo, ¿no? En un primer momento quieren que Gran Bretaña sea su hogar, digamos, transitorio, temporal. Y posteriormente, ya cuando el sionismo ya de corte judío se afianza en el primer congreso sionista, que es en 1897 en Basel, hay como tres metas, hay como tres, digamos, proyectos. Está el palestino, obviamente, invadir Palestina. El segundo, que fue en extremo popular, que era en Uganda, en el oriente africano, muy cerca del Mar Rojo, en la zona de los Grandes Lagos, en primer lugar por la agricultura, obviamente, ¿no? Y por el potencial de minerales que hay en esa zona. Salud. Y el tercer proyecto en el extremo oriente ruso, que curiosamente ese sí se concreta en tiempos de, no recuerdo si ya había muerto Lenin o con Stalin, pero bueno, se crea el Oblast Autónomo Judío en la frontera entre bueno, en ese momento el reino, no, la China nacionalista con el Kuomintang y una naciente Unión Soviética. Ahí se crea, pero hasta la fecha solamente el 0.3% de la población es judía, ¿no? Y el tercer proyecto es el palestino. Uganda, el oriente extremo soviético y Palestina. A la postre va a haber otros proyectos coloniales. Uno de ellos era Madagascar. El proyecto de Madagascar, de hecho, fue idea del régimen de Vichy, el régimen colaboracionista con los nazis de Vichy. Había otro proyecto que es el Esequibo, que era una línea distinta al sionismo. Era un proyecto ultranacionalista, pero no cercano a las ideas de Herschel. Buscan colonizar la Guyana, las fronteras entre Guyana y Venezuela, que de hecho hoy sigue en disputa, alentado por el Imperio Británico. Es el segundo, y había un tercer proyecto alentado por la Alemania nazi, que era la Patagonia, tanto del lado chileno como del lado argentino, y a la postre pues sabemos lo que ocurrió, ¿no? Se materializó en la Palestina ocupada, aunque estoy seguro que si hubiera ocurrido, por ejemplo, en Uganda o en contextos similares, hubiera pasado exactamente lo mismo, ¿no? Una limpieza étnica, monstruosidades, crímenes de toda índole, lo mismo que ocurrió en contra del pueblo palestino. Sí, porque no quiero que esto suene como un reclamo antisemita de que esto es lo que hacen los judíos. No, esto es lo que hace el proyecto colonial europeo en todos los pisos que toca, en Sí. todas partes. O sea, las historias del reino de Malaca son aterradoras hasta en su pragmatismo, ¿no? Porque los holandeses en Malaca, cuando van y limpian a toda la población, realmente no estaban buscando exterminar una población, no estaban buscando causar terror, no buscaban... No, simplemente les pareció eficiente reemplazar a su población con esclavos para controlar la producción de especias y aumentar las ganancias. Es así de simple, solamente buscaban aumentar las ganancias. Y me parece que muchas veces muchos de los operadores de este actual genocidio se tapan la nariz igual y no se la pasan tan bien, pero pues solamente buscan hacer su trabajo, seguir órdenes como se dice en Nuremberg. Hay unas cifras, bueno, unos números y unos artículos aterradores eh, que surgen, bueno, en Sudáfrica, después de que llega al fin el proyecto Apartheid, por lo menos oficialmente,
mucha de la población de ascendencia irlandesa, Boer, Afrikaner, decide salir de Sudáfrica. ¿Por qué? Porque están imposibilitados a poder convivir con africanos, tal cual, con negros, o incluso con las otras llamadas castas, por ejemplo, descendientes de inmigrantes pakistaníes, indios, etcétera, ¿no? ¿Y a dónde deciden ir? Al socio más cercano del régimen apartheid sudafricano, al sionista. El gran problema es que como no son judíos, no pueden migrar, por ejemplo, a Cisjordania, no les pueden dar un hogar, entre comillas, los sionistas porque no son judíos. Entonces, ¿qué deciden hacer estos Boer, que previamente estaban haciendo cacerías humanas en contra de africanos? Pues deciden convertirse al judaísmo. Y hay grandes aldeas, en territorio ocupado obviamente, de sionistas, que en su mayoría son de población cristiana, conversa al judaísmo, con tal de mantener un terruño y que seguir válido el status quo de opresor oprimido, pero esta vez en el contexto palestino, ¿no? Solo quiero hacer una breve aclaración, ¿no? Porque ya vi un par de comentarios en el chat que dicen como, no, ¿por qué no simplemente apoyamos a los dos lados? ¿O por qué tendríamos que apoyar a algún lado? ¿O por qué no simplemente nos sentamos aquí en el centro neutral de todo sin apoyar a nadie? Creo que no están al tanto de lo que está ocurriendo. Creo que se imaginan que esto es un conflicto bélico entre fuerzas similares, cuando en realidad lo que está pasando es que el proyecto sionista de Israel, con armas norteamericanas de última tecnología, está genocidiando a un pueblo que no tiene ejército. Está Hamas, ¿no? Que hay pues 100 loquitos con cohetes y explosivos. Incluso los hemos visto en los videos que ellos mismos ponen como videos de propaganda. Piensa esto, en los videos de propaganda tú pones lo más chingón que tienes, ¿no? Pones ahí como lo más loco que puedes hacer. En estos videos de propaganda donde demuestra Hamas su mejor armamento, están destruyendo tanques con bombas de mano. O sea, tienen que correr hacia el tanque, ponerles una bomba y salir corriendo antes de que explote el mismo pinche tanque. Esa es la naturaleza del conflicto que estamos viendo. Es similar a pararnos frente al gueto de Varsovia, donde los pobres judíos que estaban ahí siendo genocidiados y siendo muertos de hambre se consiguieron 3 pistolas y decir, ay no, la violencia de ambos lados es reprobable, qué mal que haya violencia de ambos lados. No, güey, es un genocidio. O sea, querían cometer un genocidio sin consecuencias. ¿Cuál es el plan? O sea, en serio estaban buscando cometer un genocidio y que la otra gente simplemente en su virtud se dejara matar silenciosamente. Creo que teníamos que dejar eso claro para la gente. Y además tienen como toda una jerga vaya, incluso han creado nuevas categorías para demonizar y deshumanizar a los palestinos, ¿no? Porque realmente los animalizan, también los meten en este grupo de los llamados amalequitas, ¿no? Que es supuestamente un pueblo cananeo cuya historicidad tampoco ha sido probada, pero que representa todo lo impío, todo lo aborrecible de un ser humano, ¿no? Incluso hay otros que por ejemplo, Golda Meir lo que solía hacer era invisibilizarlos, ¿no? Y incluso también los mineralizan, que de hecho no sé si existe esa forma de, digamos, demonizarlos. Sí, los convierten en rocas, son como rocas, que las rocas tienen más vida que los palestinos. Y te estoy hablando, esto no es no lo dijo ni Netanyahu, ni Ben-Gvir, ni Benny Gantz, ni personajes contemporáneos, lo dijeron, si no me equivoco, Menachem Begin, que gobernó al ente sionista a finales de los años 70, por cierto, que también era un veterano del Lehi y del Irgun, había matado a británicos y estaba visitando y abrazándose con Margaret Thatcher, que es lo más vomitivo. ¿Hasta qué grado están dispuestos a llegar sus mecenazgos occidentales, primero británicos y occidentales, con tal de que el laboratorio de guerra y prefectura colonial continúe? Porque les ponían bombas, los decapitaban, los secuestraban y los colgaban a las tropas británicas, o luego en los años 60, durante la guerra de los 6 días, por ejemplo el USS Liberty, que es muy emblemático, que es una embarcación estadounidense en aguas, frente a aguas territoriales egipcias. Los atacan los sionistas buscando culpar a los egipcios, se entera el gobierno de Washington que fue Israel su aliado, y ¿qué ocurre? Absolutamente nada. O tenemos el caso más cercano de Rachel Corrie, esta activista estadounidense aplastada por un bulldozer sionista, Shirin Abu Akleh, que era una periodista melquita, cristiana melquita estadounidense, que también es asesinada en Cisjordania, en Jenin. Y bueno, los casos sobran, hay múltiples franceses, británicos, etcétera, etcétera.
Que por cierto, Rachel Corrie, guarda un lugar especial en mi corazón. Ella dio su vida porque pues, querían demoler una de estas casas de Ujú, palestinos. Y estos hijos de su puta madre, estos pinches ojetes con el corazón podrido de los israelíes, hacían fiestas de hot cakes. Y a los ujú. hot cakes les ponían la cara de Rachel Corrie porque les parecía muy cagado que esta mujer fue aplastada por uno de sus bulldozers tratando de defender una de estas casas de los palestinos. O sea, tragedia en ambos lados. ¿Qué pedo con la sociedad israelí? ¿Cuándo normalizaron la brutalidad? Sí, no, vuelvo a lo mismo, porque mucha gente piensa que es Netanyahu nada más. O No, bueno, en es toda primer la población. sí, por eso hay que tener, creo yo, cuidado con lo que tú mencionas, ¿no? Los conceptos, ¿no? No es una guerra, es una agresión asimétrica en contra de un pueblo que no tiene un ejército regular y que aún así puede darle la vuelta a uno de los ejércitos mejor armados de todo el planeta, como es las tropas invasoracionistas. Tú explicaste más o menos el escenario, cómo atacar un tanque, por ejemplo, ¿no? Entonces sí, no, es toda la población, no sé si toda la población, no me atrevería a decirlo, pero bueno, el 75-80% de la población es sionista y un 10% está muy vinculado a los grupos más radicales, ¿no? Tenemos algunos casos excepcionales, no sé, creo que son bien conocidos, ¿no? Shlomo Sand, la familia Peled, por ejemplo, etcétera, etcétera, pero más allá de eso es una población radicalizada, pero al fin de cuentas, si te preguntas cómo se radicalizó la Alemania nazi con 60 millones de dementes clamando por exterminar gitanos, judíos o eslavos, pues es el mismo caso, ¿no? Pero sí parece ser algo normalizado dentro de la población. Hace como 4 años este conflicto no estaba tan sonado como actualmente. Hicieron este experimento, ¿no? Le La preguntaban a la marcha de gente en las retorno, calles. ¿no? Ajá, le preguntaban a las personas en la calle, ¿tú qué piensas que deberían hacer con la población árabe en Palestina? Toda la gente que estaba respondiendo, gente que tú los ves normal, ahí como comparando quién tiene el celular más delgadito, de pronto decían cosas como, deberían bombardearlos a todos, sí, deberían exterminarlos, una segunda Nakba, y se reían muy felices Sí, diciendo sí, cómo sí. deberían bombardear. Bueno, hay un libro para niños que se llama Luces Sí. Nocturnas, y habla acerca de esta loma donde van los israelíes a ver las luces nocturnas muy bellas, de cómo están bombardeando la pinche franja de Gaza. Y este es un libro para niños. O sea, esa es la cultura que abrevan los ciudadanos de Israel cotidianamente. Y creo que, no, no, digo, también hay experiencias previas, ¿no? Y más que nada dentro de población. Porque hay que entender que la cúpula sionista pues, es ashkenazi, en su mayoría son europeos. Luego está la población sefardí, este concepto nuevo de Mizrahi que se lo inventaron, que se traduce en oriental, que son toda la población araboparlante, etcétera, etcétera. Pues era población que previamente estaba totalmente alejada de la visión que tenían los europeos. Los judíos, no sé, de Bagdad, de Alepo, de Damasco, de Cairo, de Alejandría, etcétera, etcétera. Pues ellos estaban en su vida diaria tradicional desde hace cientos de años conviviendo con población cristiana, musulmana, etcétera, etcétera, mandeos, no sé, dependiendo del caso, zoroastristas, en el caso persa, y de pronto en 2 generaciones tienen totalmente esta ideología monstruosa pues, de exterminar una población sin importar si son niños, que es lo más brutal de todo, ¿no? Y tenemos prácticamente una subcategoría ya de snuff, tal cual en las plataformas de video, donde se ufanan de matar niños y de las maneras más atroces, ¿no? Creo que esto también es una experiencia de lo que ha hecho Europa en contra de todo el planeta en los últimos 500 años. Tampoco es algo nuevo. Es algo nuevo porque lo estamos viendo en tiempo real. Creo que es la gran diferencia, ¿no? Ya había, digamos, experiencias cercanas en agresiones, por ejemplo, estadounidenses en contra de Libia, en contra de Siria, en contra de Serbia, el bombardeo de Belgrado en el 99, el bombardeo de Irak, tanto el del 90-91 como el del 2003, etcétera, pero con esta brutalidad cínica y desfachatada de exterminar a seres humanos, a 40,000 seres humanos, entre ellos 15,000 niños en 7 meses, creo que es algo que no habíamos contemplado, por lo menos en la época contemporánea. Pero creo que cuando una sociedad se decanta hacia el genocidio es necesaria esa cultura de deshumanización del Sí. prójimo. De otro modo no lo puedes hacer. Lo vimos en Serbia, ¿no? Le llamaban ratas a los musulmanes. Le llamaban, Uh-huh. primero les llamaban todos estos nombres animales. A los hutus, a los tutsis les llamaban cucarachas. Eh, Sí. Hitler es muy famoso la cantidad de epítetos, principalmente de animales sucios, utilizado en contra de los judíos. Y en este libro Daniel Shirot habla acerca de cómo no solamente es la deshumanización llamándoles animales, ¿no? ¿Por qué no se les llama ciervos? ¿Por qué no se les llama conejos? Tienen que ser animales sucios porque Uh-huh. hay un componente psicológico que tiene que ver con la limpieza. La limpieza, sí, es purificar, ¿no? Y más Ujú. que nada, y creo que asertivamente los maestros del genocidio sionistas
meten siempre el elemento purificador en base a una religión donde la purificación es fundamental, ¿no? Tanto en el contexto, no sé, por ejemplo, en el contexto alimenticio kosher, como también en el contexto musulmán, ¿no? Lo que es halal. Entonces siempre la purificación, la sangre, etcétera, impía, la sangre impía siempre se puede derramar, pero jamás la sangre judía, ¿no? Más bien reproduzcanse, siempre esto tiene mucho que ver con los fluidos también, pero eso es otro, ese es creo que otro contexto, otro tema.